Muy buen martes, queridos hermanos. Los invito a compartir otro nuevo tema. Hoy lo vamos a encontrar también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos que van del 27 al 32. ¿Me acompañan también hoy en la lectura? Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser a causa o por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hoy quiero compartir el tema viviendo en la pureza. El otro día hablábamos sobre el tema de la ira, sobre el tema de la violencia, y también acá en este pasaje podemos encontrar que Jesús dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Jesús habla en este pasaje sobre el adulterio. La ley dicta la pena de muerte para los culpables de adulterio. Si buscamos en el libro de Levítico, en el capítulo 20, el versículo 10, vamos a ver que ahí la ley decía o habla sobre la muerte para los culpables de adulterio. Aún así, muchos hombres casados no se consideraban culpables de adulterio cuando se involucraban con una mujer, por ejemplo, soltera. ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús amplía ¿qué cosa? El mandamiento e incluye el comportamiento al mirar a una mujer codiciándola. Y este está relacionado justamente con el último mandamiento que encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde habla de no codiciarás la mujer de tu prójimo. Fíjense qué importante esto que estamos hoy hablando de que viviendo verdaderamente en la pureza. Lo que pide Jesús es que nos enfoquemos no en el deseo de la mujer del prójimo, pues nuestra codicia nos puede llevar al acto físico de adulterio. Jesús está pidiendo no solamente que no nos enfoquemos en mirar a la mujer de nuestro prójimo como para codiciarla, porque eso nos puede llevar a cometer adulterio. Jesús no quiere reprimir tus deseos sexuales que son naturales como los míos, porque Él sabe que nosotros nos dio la capacidad de tener una capacidad creativa cuando hablamos de una relación sexual y también de una relación donde tanto el hombre como la mujer puedan gozar en esa relación sexual. Pero también el sexo mal utilizado y la mente cuando se pervierte en un ser humano puede llevarle a un comportamiento que ese comportamiento sea destructivo, por ejemplo, en una pareja, más allá de que haya sido soltera o no la persona. Pero cuando también nos relacionamos con mujeres o con hombres, sea de un lado o del otro, que están casados, no nos damos cuenta o a veces no pensamos que esa mirada que nosotros estamos depositando en la otra persona nos puede llevar al acto de adulterio,
pero también a la destrucción de las parejas que estaban formadas. El propósito de Dios es proteger el gozo justamente del comportamiento destructivo que puede llevarlo al ser humano a destruir. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, y la palabra que se utiliza para esto es escandalón, que se traduce como tropiezo. Escandalón se traduce como tropiezo. Y puede referirse, por ejemplo, al cebo que se colocaba en una trampa para atrapar a un animal, o a una piedra en el camino que, por ejemplo, no la vemos y nos hace tropezar, o a un pozo que está disimulado, que está oculto y en el cual podemos caer. Justamente todas estas cosas que yo nombré y que se refieren a la palabra escandalón nos llevan justamente a la ocasión de caer, de golpearnos, de tropezar, de producir en nosotros un daño. Los sentidos, las capacidades que nos dio Dios, nos la dio ¿para qué? Para hacer el bien y disfrutar de ellos. Y muchas veces el ser humano los convierte en ¿qué? En instrumentos del mal, cuando se utilizan mal, haciéndonos entonces tropezar, como dije antes, y caer. Esto lo vemos y lo escuchamos todos los días. Cosas que pueden servir para bien, como por ejemplo ya lo expresé en otros mensajes, el dinero, el sexo, la bebida, han llegado a ser la ruina ¿de quién? De muchas personas, de muchos seres humanos, inclusive quizás de muchos que nosotros mismos conocemos y que a veces compartimos en el día a día. Quizás pensamos en este pasaje que Jesús está exagerando cuando dice saca tu ojo o corta tu mano. No quiere Jesús eso. No quiere que nosotros quedemos con un solo ojo o que quedemos con una sola mano, sino que comprendamos que el pecado es causa de muerte, es mortal, y por tanto lo que Él pide es que lo erradiquemos de nuestras vidas antes de que el pecado termine con tu vida y termine con la mía. Y aparece acá una expresión donde dice, dale carta de divorcio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, el versículo 1, admite que un hombre se divorcie de su mujer porque no le agrada. El término no le agradare era de discusión, por ejemplo, entre las escuelas de los rabíes. La escuela de Shammai la interpretaba a esta palabra agradar como al punto más amplio y la interpretaba como adulterio, al igual que cualquier otro comportamiento. El término que no le agradare para ellos era para este grupo religioso similar en cualquiera de los comportamientos al adulterio. En cambio, la escuela de Hillel la amplió al punto, por ejemplo, que si una mujer quemaba cuando estaba cocinando la cena de su esposo, el hombre, el esposo, podía pedirle el divorcio y podía divorciarse de ella. Requería que el hombre también le dé a su mujer un certificado de divorcio. ¿Para qué? Dice la ley. Para que ella pudiera volver a casarse. O sea, que la ley también establecía que la mujer, en caso de sentirse agraviada por su esposo o que su esposo le faltara también en lo sexual, ella podía solicitar a su esposo la carta de divorcio. Y pensemos en esto, en una sociedad donde las mujeres tenían tan pocos derechos legales, consideradas propiedad de sus propios maridos. Eran como que las mujeres eran una propiedad, eran algo que ellos habían adquirido y que nadie, si ellos no estaban de acuerdo, podía quitarle de sus vidas. Requerir por la mujer un certificado de divorcio
y dárselo al mismo tiempo del hombre a la mujer, era como que ellas pudieran sentir una pequeña medida de protección. Recordemos lo que dije recién, en una sociedad donde la mujer no tenía espacio en la misma. Por eso Jesús dice, mas yo os digo, Jesús va más allá. Pues en los versículos anteriores que nosotros hemos leído, como también en el del martes pasado, todo Jesús lo que les venía hablando lo relacionaba como que el corazón, lo que ellos expresaban por medio de lo que sentían en el corazón, era la causa del mal comportamiento. El enfoque acá, en este pasaje, está en el comportamiento mismo, que incluye, ¿qué cosa? Cualquier tipo de inmoralidad sexual, y no solamente entre personas solteras. O sea, entre personas casadas también. Y era fundamental que ellos comprendieran lo que para Jesús era realmente fundamental, que era una inmoralidad sexual. La intención de Dios para, si estás casado como yo, para el matrimonio, es que un hombre y que una mujer y un hombre se casen y permanezcan juntos toda la vida. Esa es la intención de Dios, ese es el plan de Dios para el matrimonio. Y la mujer, por ejemplo, al recibir un certificado de divorcio, se podía volver a casar. ¿Y saben qué? Muchas mujeres que pedían esta carta de divorcio se volvían, aunque sea a casar, para poder sobrevivir de forma económica. Porque quedaban tan mal miradas que ellas, ya les dije, no tenían espacio en la sociedad. Imagínense, habiendo pedido una carta de divorcio, lo repudiada que quedaban en la sociedad en la cual ellas vivían. Ellas eran mal vistas, pues estaban violando el propósito original de Dios para el matrimonio. Dice, y el que se casare, dice Jesús, con la repudiada, también comete adulterio. El hombre divorciado también ha violado el propósito original de Dios para el matrimonio. El divorcio en este tiempo es algo tan común y se acepta como tal, como una forma tan común de pronunciarlo. Inclusive muchos en este tiempo se casan con un acuerdo prenupcial para facilitar si hubiera un divorcio. Muchos prometen, como quizás lo hemos prometido nosotros en nuestros votos en el casamiento, que lo hacen hasta que la muerte los separe. Pero al mismo tiempo están pensando en el divorcio como una salida frente a una situación en que no puedan seguir sobrellevando el matrimonio. ¿Qué podemos afirmar nosotros en este tiempo como comunidades de fe? ¿Qué podemos afirmar nosotros como iglesia en este tiempo en el cual les estoy hablando hoy sobre vivir en la pureza? Lo primero que podemos afirmar como iglesia es que debemos enseñar que Dios manda que un hombre y una mujer se casen y permanezcan unidos, dice, hasta que la muerte los separe. Debemos pregonar esto como la meta a la que debemos llegar y acompañar de distintas maneras en la vida de la comunidad a las distintas parejas que se forman. Esto tiene que ser central en la vida de una comunidad. Debemos pregonar la unión entre un hombre y una mujer y que esa unión fecunde hasta que la muerte los lleve a separarse. Lo segundo es que muchos se divorcian porque el matrimonio no cumplió con sus expectativas. Debemos pensar en esto. El matrimonio no es un viaje donde todo es glamour, donde todo es color de rosa, donde todo es solamente romance. Para sobrellevar los momentos difíciles se requiere de compromiso y de fuerza espiritual
que se construye juntos cada día. Es importantísimo esto. No es un viaje donde todo va a salir bien y donde todos los días, todas las cosas son, como dije antes, glamour y romance. El matrimonio se afianza y se construye con un compromiso espiritual de los dos cada día juntos. Lo tercero es que debemos ofrecer el acompañamiento necesario a las distintas parejas. Y que si en la iglesia donde nosotros vamos no tenemos las personas adecuadas o capacitadas para poder acompañar a los matrimonios en algunas situaciones, debemos buscar y ofrecer con quienes puedan llegar a hacerlo y acompañarlos también en esa situación. Esto es fundamental porque a veces si no los tenemos dentro de la vida de la comunidad con los dones para que se han desarrollado en este tipo de ministerio, no está mal que busquemos en otras personas o en otros matrimonios que puedan acompañar situaciones en las que a nosotros estamos limitados y no podemos hacerlo. Y por último, debemos reconocer también que hay circunstancias que rompen un matrimonio, como por ejemplo puede ser el alcohol, o puede ser la droga, o puede ser el abuso de la pareja o de los hijos de menores en la familia. Allí la iglesia también debe acompañar y sostener buscando la guía de Dios en esa situación. Porque debemos reconocer algo, que en el divorcio la realidad del pecado está, pero también la gracia es para todos los seres humanos. Y que, por supuesto, si en algún momento se produce un divorcio, no es lo que Dios quería. Dios no quiere el divorcio. Y sabemos que según lo que hemos experimentado o visto, y nos dice la palabra, es pecado. Pero ¿sabes qué? También la gracia de Dios sobreabunda en este tipo de problema, porque Dios no quiere el daño ni el mal de cada uno de sus hijos. El divorcio no es peor que cualquier otro pecado. Todos somos pecadores y nuestra única esperanza, ¿qué es? Es la gracia que nos ofrece Dios por medio de Jesús y que está acá, a nuestro alcance, al alcance de tu mano cada día, porque la gracia de Dios siempre sobreabunda. Su gracia está al alcance de tu vida, está al alcance de mi vida. La gracia de Dios está al alcance de todos los que le buscan de corazón. Quiero terminar como cuando empecé. Debemos aprender cada día a vivir en la pureza. Dios nos llama a vivir de una manera pura, de una manera transparente, de una manera que podamos reflejar los valores que Jesús mismo nos mostró. Que este tema que pudimos compartir nos ayude a aclarar en nuestra vida diaria hacia dónde apunta Jesús cuando pide que nosotros no adulteremos, que no solo se da en una situación sexual, sino que muchas veces adulteramos en otras situaciones que también se transforman en pecado en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta noche para que realmente hayamos podido comprender cuál es el mensaje que Él quiso expresarnos a cada uno de nosotros hoy. Los invito a orar. Dios bondadoso, Padre y Señor de cada una de nuestras vidas, qué bueno que podamos estar hablando contigo. Qué bueno, Señor, que tú sigues extendiendo tus manos
para abrazarnos a cada momento. Señor, ayúdanos a comprender fielmente tu palabra y a ponerla en práctica. Gracias porque nos sigues abrazando para cubrirnos y mostrarnos tu fidelidad. Gracias porque nos has dado a tu Hijo para enseñarnos el camino y para que aún Él sin mancha tuvo que dar su vida por vos y por mí, y que nosotros podamos llegar a comprender eso y darle el valor que tiene. Señor, ayúdanos a buscarte cada día y a vivir realmente bajo la pureza, porque eso es lo que tú anhelas de cada uno de tus hijos. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios nos bendiga a todos.